Hoy me da muchísimo gusto que esté con nosotros César Reyes, es diputado de la República en El Salvador, es también director de Asuntos Electorales y Defensa del Voto en la dirigencia de Arena y es director ante la Junta de Vigilancia Electoral en El Salvador. Entonces, César, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto tenerte en estos webinars internacionales. No, gracias a ti, Santiago, gracias a Patria Unida por la invitación y por la loable tarea que están haciendo desde su trinchera para defender esos principios y esos valores que no solo son democráticos, sino que también son principios religiosos que nos identifican a nuestras sociedades, identifican a nuestra región. Y yo creo que es importante que nosotros, los valientes, tengamos la capacidad para poder defenderlas y sobre todo, pues la voluntad para poder hacerlo. Definitivamente. Para hoy me gustaría mucho empezar que si nos pudieras dar un poco de contexto sobre la situación en El Salvador. En general, ¿cuál es la situación política actual? ¿Cómo está distribuido el poder entre el gobierno y la oposición? ¿Cuál es el clima social que hoy se vive en El Salvador? Claro, mira, Santiago, la verdad que la situación del Salvador es una situación muy particular. La verdad que estamos viviendo una época de incertidumbre porque no sabemos para dónde va el rumbo del país con respecto a estas situaciones y yo quisiera quizás retroceder un poco en la historia para que la gente comprendiera también cómo era parte del sistema político que en El Salvador se ha venido formando y fue esas razones las que nos llevan hoy por hoy al momento actual que estamos viviendo. Entonces, comienzo por esto, digamos, El Salvador, venimos de un conflicto armado entre la guerrilla comunista representada por la izquierda y la derecha en el país. En ese momento el conflicto armado se desarrolló allá por los años 80. Fue un conflicto que duró alrededor de 12 años y en 1992 se firman unos acuerdos de paz en donde muy orgullosamente puedo decir donde mi partido participó en esa firma de los acuerdos de paz. Luego de esos acuerdos de paz, pues la izquierda comunista guerrillera se convierte en un partido político y forma el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el partido de izquierda. La derecha gobierna durante 20 años, nos toca a nosotros como Arena la reconstrucción del país por completo después de un conflicto armado de 12 años, alrededor de 75,000 muertes salvadoreños y pues las que no se puedan contar también, violaciones de los derechos humanos entre ambos bandos y fue la verdad un conflicto armado muy cruel que le causó un desgaste enorme a nuestra nación. Arena gobierna durante 20 años después del conflicto armado y vemos después como durante 10 años, que son los 10 años estos anteriores, gobierna la izquierda del FMLN y nos gana esa ola famosa del socialismo del siglo XXI que venía impulsada por el Foro de Sao Paulo y que venían esos financiamientos desde Venezuela y nosotros pues teníamos ese fenómeno de la izquierda del albapetróleo y teníamos todas esas situaciones en donde la izquierda regional pues estaba ganando poder y estaba ganando los espacios dentro de nuestra nación. ¿Qué sucede? En la izquierda gobernó verdaderamente mal, o sea, lo hizo sumamente mal, llevó al país a una situación política y social muy convulsionada, tanto en materia económica como en materia de seguridad, en materia de salud. Entonces fueron factores en donde el hartazgo de la gente, más los señalamientos de corrupción de una derecha que se desintegra porque la corrupción o lo peor de los personajes corruptos que estaban dentro de Arena fueron expulsados por los mismos señalamientos. Yo me acuerdo que yo estaba de presidente de juventud en ese tiempo y era parte activa del sector juventud e hicimos los señalamientos en contra de estos actos de corrupción que se hicieron cuando estas personas estuvieron ostentando sus cargos. ¿Y qué sucede? El hartazgo de la gente, tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces ahí surge esta figura muy mediática que es la de Nayib Bukele,
que viene desde la izquierda comunista del Frente Farabundo Martí, históricamente, ya que su familia ha pertenecido a este partido y ha sido financista de este partido durante muchos años, solo que él detecta ese rechazo que tenía la sociedad y sobre todo los salvadoreños a la izquierda política del país, y se separa del FMLN, y entonces ahí es donde inicia Nayib Bukele su carrera política. Pero antes de separarse del partido de izquierda, él fue alcalde en 2 ocasiones por el FMLN. Incluso también hay tweets, por eso nosotros los salvadoreños tenemos esa frase donde decimos, siempre hay un tweet en donde compromete las declaraciones del presidente, porque hace un par de años él hablaba sobre el fuerte liderazgo que tenía Nicolás Maduro en la región y por eso era apoyado por sus seguidores. Y hoy vemos cómo cambia su discurso y ataca a la dictadura clara que existe en Venezuela, que yo creo que hoy por hoy no existe una persona sensata que no pueda aceptar que lo que hay en Venezuela es una dictadura, o que no pueda aceptar que lo que hay en Nicaragua es una dictadura, o lo que hay en Cuba, que es la mamá de todas las dictaduras. Entonces, es imposible no poder aceptarlo, y aparte que este discurso crea ciertos réditos dentro de los sectores de la derecha dentro de nuestro país o dentro de nuestros países, que son fáciles de engañar, ¿ya? Son fáciles de engañar y les hace creer de que como ataca a estas dictaduras es porque es del lado contrario, o sea, automáticamente te asocian con una derecha. Entonces, Definitivamente, definitivamente, César, creo que tocas un punto súper interesante para todos los que nos están escuchando y que tal vez no están muy enterados de la política en El Salvador. Se utiliza muchas veces a Bukele como un referente de derecha, o se intenta utilizarlo como un referente de derecha, principalmente en contraste contra las dictaduras de Nicaragua, Cuba, Venezuela, y se trata de apuntar hacia él como un modelo a seguir, ¿no? Como un modelo necesariamente exitoso. Tú que estás mucho más empapado, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Es en verdad un modelo de derecha? ¿Es en verdad un líder de derecha? ¿Es algo que se deba imitar, que se deba replicar en el resto de los países latinoamericanos? mira, yo siempre lo he dicho, Bukele lleva más tiempo siendo de izquierda que siendo de derecha, ¿ya? O sea, lastimosamente, esa es la realidad, porque lo que hay que preguntarle a la gente es por qué asocia a Nayib Bukele como alguien de derecha, porque toda su vida militó en un partido de izquierda. Si estás hablando que el socialismo es el modelo que nosotros teníamos que seguir en el pasado, si estás hablando que estaba en favor, por ejemplo, de las 4 causales con el aborto, estás hablando de que es una persona que busca más Estado y menos individuo dentro de la sociedad, sino que él busca tener un Estado más grande y que las libertades individuales sean menos. Entonces, esa es la pregunta, porque la gente viene y empieza a hablar de Nayib Bukele siendo de derecha por el famoso Plan Control Territorial y el combate a las pandillas que este tiene. Pero ¿cuál es la realidad que existe en el fondo sobre este tema de seguridad en el país? Y hay que hablar con la verdad, ¿sí? Lo que sucede es que actualmente se han visto en el país una gran reducción en el tema de homicidios dentro de nuestro país, porque lastimosamente ha sido así. Nuestros países siempre han sido violentos ya y siempre han tenido unos altos índices de inseguridad, y El Salvador pues no era la excepción, producto de la corrupción, de la situación económica que estamos viviendo, y de que no se hacen esos esfuerzos de nación para poder solucionar las grandes problemáticas de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, Nace esta estrategia de Bukele, que casualmente surge 3 años después de que está en el gobierno, porque 3 años antes no la aplicó, sino que surge 3 años después con el tema del Plan Control Territorial, y que lo primero que él hizo fue, para dar esa muestra de poder, militarizar este parlamento
sí, en el que me encuentro hoy por hoy, ingresar con los soldados y con los policías y amenazar al parlamento que estaba antes o a los diputados que estaban antes y decir de que si no le aprobaban el presupuesto para el tema de seguridad, él iba a destituir o iba a quitar a los diputados que estaban en ese momento con el ejército y con la policía. Claramente es una amenaza a golpe de Estado dentro de nuestro país. ¿Qué es lo que sucede? Todos los pueden ver, si lo buscan en internet, Dios le habló, así dice él, Dios le habló y él creó conciencia de que no era el momento todavía, sino que lo iba a hacer más adelante. Entonces, ahí nace toda esta situación del tema de seguridad del país con el supuesto plan control territorial que al final del día descubrimos de que plan control territorial no existe porque nunca hubo prueba de ello y no existe modo donde nosotros podamos comprobar a través de instituciones de que los recursos que se dieron para la seguridad del país fueron bien utilizados. ¿Por qué? Porque El Salvador ha entrado en una dinámica de degradación democrática en la cual se han venido coaptando todas las instituciones del Estado que puedan hacer hasta cierto punto contrapesos al órgano ejecutivo. Es el caso de la Asamblea Legislativa, donde tienen mayoría absoluta. Es el caso del órgano judicial, que una vez ellos ganaron los curules dentro de la Asamblea Legislativa y tuvieron la mayoría absoluta, dieron un golpe al órgano judicial destituyendo a los magistrados de la Corte de lo Constitucional. Y también esa misma noche destituyeron al fiscal general de la República. Pero uno dice, ¿por qué hicieron eso si Nayib Bukele se vendía como un demócrata durante la campaña? Pero justamente fue porque en ese tiempo habían investigaciones tanto de la Fiscalía General de la República que estaba en ese momento con investigaciones periodísticas en donde demostraban claramente, existen videos, fotografías, documentación oficial de que Nayib Bukele tenía un pacto con las pandillas de las dos facciones, que son la MS-13 y el grupo de la pandilla 18, desde el 2019. Venía él con estos pactos, con estos grupos delictivos y que salieron a la luz y por esa razón fue que él da ese golpe al órgano judicial, destituyendo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y quita al fiscal general de la República de ese momento, que era pues quien lleva todas estas investigaciones. Entonces la unidad que investigaba estos delitos fue disuelta, los fiscales se fueron al exilio y los periodistas que investigaban este pacto que existía entre las pandillas, tuvieron que salir huyendo también y están en el exilio, muchos de ellos. ¿Pero por qué es este pacto? Justamente por el tema de la reducción de los homicidios. Eso es todo. No es el primer gobierno que lo hace, también lo hicieron los dos gobiernos anteriores del FMLN, de la izquierda comunista, que era como ellos vendían la seguridad en el país y que estaban resolviendo este tema. Pactaron con las pandillas, es público, ¿ya? De hecho, ellos iniciaron con esta tregua, la iniciaron bajo la mesa, pero vieron que les estaba dando buenos resultados y que la sociedad lo estaba aceptando, entonces ellos vinieron y quisieran hacerlo pública. E incluso ya metieron a iglesias evangélicas a que los acompañaran en este proceso para poder crear un ambiente de paz en El Salvador, pero lo que no sabíamos nosotros es que en el fondo estos políticos lo que están pactando eh, son darle mejores beneficios a estos grupos criminales y que al final del día lo que se buscaba era fortalecerlos. ¿Qué sucede hoy por hoy en El Salvador, por ejemplo, con este tema? Después de que se descubren estos pactos, lo que está sucediendo es que se está beneficiando a estos grupos delictivos porque, por ejemplo, sale Estados Unidos diciendo de que tiene una lista de 14 líderes de estas pandillas y está pidiendo la extradición de estos 14 líderes, pero el gobierno se ha negado por distintas razones. Es más, el discurso político dice que las cárceles en Estados Unidos son más bonitas que las cárceles del Salvador y que por tal razón ellos no los envían allá, porque esas cárceles son mucho más bonitas. Este es el discurso político de ellos y que los criminales tienen que pagar sus condenas acá. Pero yo les hago una pregunta a ustedes, mis amigos mexicanos, como se las hice a unos amigos colombianos. Por ejemplo, a los líderes de los cárteles de la droga,
¿A dónde les resulta más fácil ser juzgados y que sean detenidos? ¿En nuestros países o en Estados Unidos, a donde allá no obtienen una libertad tan fácil? Porque dentro de nuestros países pueden comprar voluntades políticas, pueden amenazar a la clase política y así mantener esos privilegios y esos beneficios que en Estados Unidos no pueden tener. Entonces, esa es la estrategia que está utilizando el gobierno hoy por hoy, en donde a estos cabecillas los está manteniendo aquí en el país y se está negando y está violentando tratados internacionales de extradición con Estados Unidos, porque estos delincuentes tanto han cometido delitos acá como los han cometido en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que si estas personas son extraditadas, muy probablemente hablen sobre el pacto que existe entre el gobierno y los grupos delincuenciales. ¿Qué es lo gracioso? Que los supuestos delincuentes que tendrían que estar hoy por hoy guardando prisión aquí en el país, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el FBI acaba de detectar a dos. Uno está en México, ya lo detectaron, está en México. No sabemos cómo llegó a México, ya, pero allá está uno de estos líderes criminales y el FBI ya detectó que está ahí y tendría que estar guardando prisión aquí en El Salvador. Entonces, César, estas son... nos están mandando un par de preguntas. Invito también a todos los que nos están escuchando que escriban sus preguntas en el apartado hasta abajo que dice Q&A. Entonces, por favor, adelante, todas las preguntas que quieran. Me voy a adelantar a decir que definitivamente hay un interés de los criminales por evitar la extradición. Creo que en Colombia se ha visto clarísimo todos los conflictos que han tenido por evitar que exista ese permiso de extradición. Y en México, obviamente, tenemos una clara relación. Nos preguntan desde el chat primero que en las imágenes y en los videos que suelen salir en las redes sociales y en diferentes noticieros, que a dónde pertenecen a estas bandas. Y segundo, que si las pandillas ¿qué recibían las pandillas a cambio de no generar violencia en los primeros pactos? Claro, los beneficios que las pandillas recibían con estos pactos que hacen con los gobiernos, pues son mejores tratos dentro de los centros penales, el hecho de poder poseer celulares, el hecho de tener visitas íntimas, el hecho de que no se apresen a ciertos familiares, el hecho de poder mantener el modus vivendi que tienen estos grupos criminales, que es a través de la renta. Entonces, este tipo de beneficios lo mantenían, o el hecho de poder tener controles territoriales, o sea, parte del territorio, por lo menos salvadoreño, estaba bajo el control de estos grupos delictivos, con el único motivo de que ellos redujeran el número de muertes dentro del país, pero que después nos enteramos de que estas reducciones, por ejemplo, en el periodo presidencial que llevan allí Bukele, que son casi 4 años, se han dado estas subidas y estas bajas del número de muertes dentro del país. Esta que estamos ahorita es la cuarta, que se desata, bueno, de hecho, la política del régimen de excepción se desata porque en un fin de semana estos grupos criminales asesinan a 100 salvadoreños, o sea, por ninguna razón. Simplemente salieron a las calles y empezaron a masacrar a la gente. A quienes se encontraban en la calle, pues lo masacraban en un fin de semana. Eso creó un estado de pánico dentro del país y por esa razón se tomó la decisión de entrar en un régimen de excepción. Régimen que en el momento nosotros apoyamos porque era necesario que el ejército y la policía actuara de manera firme, pero lo apoyamos respetando la Constitución. La Constitución es clara de cómo se va a utilizar el régimen, por cuánto tiempo se va a utilizar el régimen y por qué motivos se puede mantener y cuántas veces se puede mantener. La Constitución establece que solo puede ser convocado una vez y se puede prorrogar por 30 días más, pero si la situación se mantiene. ¿Cuál es la situación del Salvador hoy por hoy? Que ya llevamos 10 meses bajo régimen de excepción. Entonces, ya no es un régimen de excepción porque de excepción ya no tiene nada, sino que El Salvador hoy por hoy está viviendo bajo un régimen nada más, que no es una política de seguridad, sino que no es más que una política de propaganda del Estado
que lo único que hace es beneficiar la figura de Nayib Bukele con el tema de seguridad. Porque, ¿qué es lo que tenemos hoy por hoy? Descubrimos que estas bajas en homicidios se dan tras que se le dan ciertos beneficios a estos grupos criminales, pero ¿qué están haciendo estos grupos criminales? Los cuerpos de los salvadoreños que asesinan los están escondiendo en fosas clandestinas. Se descubrieron 9 fosas clandestinas en El Salvador solo el año pasado. 9 fosas clandestinas. Entonces, están enterrando a la gente. Pero, ¿qué sucede? Estos cuerpos que encuentran las autoridades dentro de las fosas clandestinas no lo toman como homicidios, porque ellos dicen que muy probablemente estos homicidios se dieron hace años y no actualmente. Pero ¿cómo podemos comprobar esto si no es a través de un estudio técnico forense o a través de la Unidad de Medicina Legal salvadoreña? No se puede, porque ellos han reservado la información para poder acceder a esta situación y poder ver desde hace cuántos son estos cuerpos. Entonces, esa es la temática que se está viviendo hoy por hoy en El Salvador y estamos viendo cómo esa dinámica de tregua o de acuerdos entre los grupos criminales y el gobierno se ha estado desarrollando dentro de nuestro país. No, y mencionas muy bien que han pasado de un estado de excepción a un estado donde esa excepción se ha convertido en la norma. Y Exactamente. cómo han utilizado esto como excusa, el problema de la seguridad, no solo para perseguir una estrategia de seguridad, sino para convertir y para transformar el régimen político. Entonces, con esto en mente, quería también preguntarte, porque se habla mucho en los medios, llegan muchas noticias, sobre distintas reformas constitucionales o diferentes proyectos de ley que se ha intentado hacer, que Bukele ha intentado hacer. Quería ver si nos podías platicar un poco más sobre eso y sobre cómo ha intentado transformar el régimen político y transicionar Claro. en El Salvador y su relación con el tema de la seguridad y cómo esto sirve en ocasiones Claro. como pretexto. Y justamente tú haces una pregunta muy importante porque es a través de esta medida de seguridad de represión en donde si algo tengo que mencionar es que hoy por hoy el gobierno se jacta de tener 64,000 criminales dentro de los centros penitenciarios, pero lo que sí hemos visto también es que hay muchos salvadoreños que han sido encarcelados sin tener ningún tipo de vínculo con los grupos criminales. Es más, en un principio ellos lo negaban, hoy ellos ya lo aceptan y dicen de que esto es un daño colateral, ¿ya? Pero estamos hablando que te están privando de tu libertad por no haber cometido ningún tipo de crimen. Y no solo eso, estamos hablando de que son cerca de 4,000 a 5,000 denuncias las que existen de esta violación a tus derechos humanos, sino que también estamos hablando de que hoy por hoy dentro de los centros penitenciarios bajo la tutela del Estado han fallecido más de 100 salvadoreños. Nadie está haciendo justicia por ellos. El último caso de la última semana, un veterano de guerra, o sea, es un veterano de la Fuerza Armada que sirvió en la Fuerza Armada durante el conflicto armado, fue apresado junto a su hijo, y eso que esta persona ya había sido buscada por la policía y descubrieron que no tenía antecedentes penales, no tenía nada que lo pudiera incriminar a él como un delincuente, pero lo llegaron a buscar a la semana siguiente. A la semana siguiente lo apresan a él y a su hijo. Resulta que después de 6 meses dentro de los centros penitenciarios, sin ningún debido proceso, fallece su hijo. A su familia no le dijeron cuándo había fallecido su hijo y durante 2 meses la familia no sabía nada de dónde estaba el esposo, digamos, en este caso, o su hijo, y la mamá pues los andaba buscando. 2 meses después le llamaron nada más solo para decirle que fuera a recoger el cadáver de su hijo que había sido enterrado en la fosa clandestina que estaba, o perdón, en la fosa común que estaba detrás del centro penitenciario. Esta es la realidad que está viviendo El Salvador. ¿Ya? Esta es la situación que está viviendo El Salvador. Estamos viendo gente inocente que no tienen ningún tipo de vínculo con el crimen que está sufriendo estas atrocidades. Y es por esa razón que ya hay un tribunal en New York que ha presentado una demanda formal en contra de los funcionarios de gobierno de Bukele,
tanto el director de los centros penales como un director de un ministerio que se llama de tejido social, no solo por esta situación, sino que porque los incriminan plenamente en el pacto y en la tregua que ellos han tenido con los grupos criminales desde el 2019. ¿Ya? Pero esta es la situación que estamos viviendo. Pero, ¿qué es lo que sucede también cuando ya nos vamos un poco más a la parte política? Es que quieras o no, Bukele tiene mucha popularidad, porque tiene un aparato de propaganda enorme y millonario que lo sostiene de los impuestos de los mismos salvadoreños para financiarse sus campañas propagandísticas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, esta popularidad... César, creo que justo le diste al clavo del asunto, porque nos los han estado preguntando por el chat y es algo que se ve mucho en redes sociales y en los medios de comunicación, desde México y a nivel internacional, que Bukele y su gobierno se defienden constantemente con este alto nivel de popularidad y con cualquier resultado del tema de seguridad. De seguridad, tanto de la estrategia de seguridad como altos índices de popularidad, para justificar cualquier acción que además desde México, desde el mundo, es muy difícil seguir el debate de lo que realmente está sucediendo. Totalmente. Legal y constitucional. Entonces, ¿cuál es el otro lado de la moneda? O sea, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo desde México cuando sale Bukele o alguien de su gobierno a decir, sí, pero nosotros tenemos 80, 90, el porcentaje que sea en popularidad, y no solo eso, sino somos el más popular de toda América Latina? ¿Qué nos estamos perdiendo? Totalmente. Es justamente esa popularidad la que lleva a los gobernantes en turno a querer que pueden o a creer que pueden trastocar nuestra legislación, incluso nuestras constituciones y también nuestras instituciones. El caso, pues, de la popularidad de AMLO en México, que lo obliga a tomar decisiones como las que quería ejecutar en contra del Tribunal Electoral, ¿ya? De México, contra el INE. Es el caso de El Salvador, solo que Bukele lo hizo sin ningún tipo de oposición. Te pongo el ejemplo más claro. En El Salvador, constitucionalmente, es prohibido el tema de la reelección. Hay 7 artículos de nuestra Constitución que prohíben tajantemente el tema de la reelección. A tal punto que quien promueva, dice nuestra Constitución, el tema de la reelección pierde todos sus derechos políticos, incluso puede ser juzgado por eso. Así de claro. ¿Ya? Porque la alternancia en el poder es algo fundamental en nuestra democracia. Incluso hay un video en donde el mismo Bukele dice que la reelección en el país no es prohibida. Claro que no. O sea, si yo quiero ser presidente en El Salvador, puedo ser presidente hoy, puedo esperar 5 años, que es un periodo, y puedo ser presidente después de esos 5 años. Pero no puedo ser presidente 2 periodos consecutivos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que en estos 2 periodos consecutivos, en donde se amalgama este poder, no se utilice para poder perpetuarse en el poder. ¿Ya? Esto lo establece nuestra Constitución. El mismo Bukele lo dice. ¿Ya? No se puede ser presidente 2 veces seguidas, puede ser presidente cuantas veces te alcance la vida, pero no 2 veces seguidas. ¿Qué sucede? Viene Bukele con su popularidad y dice, ¿saben qué? Yo soy tan popular como para venir y violar la Constitución y decir que me voy a reelegir. ¿Qué sucedió? Como ya se había tomado las instituciones que le hacían contrapeso y había dado un golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, estos magistrados impuestos vienen y hacen una pequeña resolución en donde establecen, ni siquiera lo dicen directamente, sino que lo dejan como ahí, como un detallito, en donde ellos dicen que la reelección sí es permitida. La misma situación fue lo que hizo Juan Orlando Hernández en Honduras, y por esa razón fue que se mantuvo durante 2 periodos consecutivos dentro de la presidencia, a pesar de que la misma Constitución no lo permitía. Entonces, esa es la estrategia que utilizó Bukele para hoy decir que se va a reelegir. Tenemos una sala de lo constitucional que lo habilita y tenemos un Tribunal Supremo Electoral, como yo lo dije la semana pasada aquí dentro del Parlamento, que es ciego, sordo y mudo y que no se pronuncia ante esto, sino que el único comentario que ellos han hecho es: nosotros vamos a acatar las resoluciones de la sala de lo constitucional, porque son de estricto cumplimiento. Entonces, o sea, tácitamente el Tribunal Supremo Electoral está habilitando esta reelección que es violatoria de nuestra Constitución.
Sí, no, y creo que también no se alcanza a percibir desde México y desde el mundo las presiones que imponen sobre los diferentes magistrados y como mencionaste al principio, esa amenaza, ese caso que creo que se desconoce de este lado, sobre cómo Bukele entra al legislativo y amenaza al legislativo. ¿Quizás nos podrías platicar un poco más de casos específicos en donde Bukele desde la presidencia o su régimen ha intentado amedrentar y presionar a diferentes personas o personalidades del debate público en El Salvador y cómo ha ido contando diferentes instituciones a nivel no solo personal, sino completamente del sistema político? Bueno, te lo puedo decir desde un punto de vista personal. Yo he sido preso político, de hecho, justo antes de ejercer mi cargo como diputado y durante la campaña, el oficialismo me fabricó un proceso para que yo no pudiese correr como diputado hoy por hoy. Gracias a Dios, en ese tiempo todavía existían instituciones pues que podían hacer cierto contrapeso a estas situaciones y por esa razón pues solo estuve detenido por 72 horas. Pero si hubiese sido actualmente bajo este régimen que estamos viviendo, el famoso régimen de excepción, yo te pudiese asegurar, o sea, te lo puedo asegurar, que yo tendría meses o años quizás dentro de un centro penitenciario si es que, si es que no hubiese perdido la vida ahí dentro también. Entonces, son las situaciones que nosotros estamos viviendo. De hecho, Estados Unidos hace 2 días hizo una acusación formal ante la violación de los derechos humanos que se está viviendo en El Salvador bajo el régimen de excepción, la persecución a la libertad de prensa, la persecución hacia la oposición política. Es un acoso constante, tanto en redes sociales como en el día a día, que la oposición política está viviendo dentro de El Salvador y se vive ese ambiente de miedo, ¿ya? Ese ambiente de incertidumbre, ese ambiente en donde mejor no quiero decir esto porque peligroso me puede pasar esto. Entonces, el miedo ya no es, digamos, ante la delincuencia o los grupos criminales, sino que el miedo hoy es ante la figura del Estado y ante el gobierno que está en el poder hoy por hoy. César, y ante este deterioro, dices que ha continuado, que se ha empeorado la situación no solo en los últimos meses, sino en los últimos años, y cómo ha avanzado el régimen de Bukele. ¿Cómo ves tú los próximos meses, los próximos años? ¿Qué sigue y cuál es el rol de la oposición en El Salvador? Y en relación también al tema de la seguridad, por supuesto. Mira, yo creo que a estas alturas de nuestra vida y también como jóvenes políticos, hemos visto en qué termina toda esta situación. Esto es un manual, el manual del dictador creo que ha sido aplicado en nuestra región de forma reiterada. Hemos visto también que hasta cierto punto, lastimosamente, nuestras sociedades tienen esa como atracción a esas figuras mesiánicas o esas figuras de poder que hemos visto a lo largo de todos estos años. Yo lo que pronostico para mi país, por ejemplo, es un deterioramiento más grande de la democracia dentro de nuestro país. Es un camino seguro a una autocracia. De hecho, una universidad de Suecia que mide los índices democráticos dentro de la región, hace un año estábamos en un régimen híbrido, hoy por hoy ya pasamos a un sistema autocrático. Entonces vamos viendo cómo paso a paso esto va evolucionando. ¿Qué va a pasar, digamos, por ejemplo, si Bukele se reelige? Eso ya es una violación directa a nuestra constitución. Entonces ahí ya no estaríamos en un régimen autocrático, sino que ya entraríamos a una dictadura porque está violando la Carta Magna dentro de nuestro país. ¿Qué es lo que sucede? Que podemos hablar que quizás la situación de seguridad pues se puede tener la percepción que se solucionó, pero ¿qué es lo que sucede? Estamos viendo acciones como que, ¿por qué el gobierno no extradita a estos líderes de pandillas? Porque seguramente lo que está sucediendo es, según investigaciones periodísticas, es que hay un traspaso de mando de estos grupos criminales.
Entonces el traspaso de mando ya no están en estos criminales comunes, sino que hoy por hoy ya están enquistados dentro del gobierno. Entonces pasamos ya a un gobierno criminal o en la famosa narcodictadura que vive Venezuela, por ejemplo. Entonces ya estamos viendo estos cambios que cada vez vuelven la situación política más convulsionada dentro de nuestro país, pero que la está intentando cambiar Bukele con un aparato de propaganda multimillonario, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. César, quiero hacer un paréntesis rápido antes de que sigamos con el tema de, bueno, propagandístico y preguntarte sobre el tema de Bitcoin y sobre el tema de la economía. ¿Cómo está la economía para el ciudadano, para el salvadoreño promedio? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Y qué es este tema del Bitcoin a grandes rasgos? ¿Qué es lo que se ha intentado hacer desde el régimen? ¿O cómo, cómo se ha involucrado, cómo ha influenciado el debate en El Salvador? Porque, Santiago, ¿me escuchás? Porque se congeló la pantalla. Creo que se cortó un Va, segundito, va. pero ya Listo, estamos de listo, regreso. El tema Bitcoin. pero escuché tu pregunta. Bueno, hoy por hoy El Salvador está pasando por la situación económica más difícil. Ya, de hecho, nosotros tenemos el precio de la canasta básica, le decimos a los alimentos que los salvadoreños consumen diariamente, tenemos el precio de la canasta básica más alta de los últimos 25 años. Eh, tenemos la inflación, una de las inflaciones más altas dentro de la región, sumado al agravante de que somos un país que lastimosamente no produce nada, porque nos acostumbramos a que todos estos productos que nosotros consumimos como salvadoreños, pues los traemos de nuestros países hermanos. De hecho, el 90% de los productos de la canasta básica, los salvadoreños no lo producimos porque no nos alcanza o no tenemos la capacidad como para producir y dar esa seguridad alimentaria a nuestro país, sino que tenemos que importar todos estos productos, y Guatemala pues y Honduras son los países a los cuales nosotros más les compramos estos productos. Pero ¿qué es lo que sucede? La situación del Salvador es bien complicada porque la falta de empleo, la falta de oportunidades, el poder desarrollar tu proyecto de vida de una manera libre, son unas limitantes que nosotros tenemos como sociedad hoy por hoy, y en donde 9 de cada 10 salvadoreños prefiere irse del país y buscar ese famoso sueño americano y arriesgarse a cruzar todas las fronteras necesarias para poder ir a buscar otra oportunidad a otro país. De hecho, México se ha vuelto un receptor de migrantes salvadoreños hoy por hoy. Hay una crisis migratoria de la cual el gobierno no habla. Solo en el 2021 fueron 300,000 salvadoreños en el año los que se pudieron contabilizar en la frontera de México y Estados Unidos. 300,000. O sea, y hoy por hoy estamos viendo cómo el gobierno ya deja de contar porque ya no habla de este tema, porque la situación económica es muy difícil. Aparte de eso, sumado a políticas económicas como la del Bitcoin, por ejemplo, que se les dijo desde un principio de que este era una medida muy arriesgada y que no se tenía el estudio necesario para poder tomar una decisión sobre este tema. Yo les hago la pregunta, ¿ustedes cuánto creen que fue el tiempo que duró el debate dentro del Parlamento aquí sobre el tema del Bitcoin para adoptarlo como una moneda de curso legal, cuando las políticas monetarias de las naciones son temas serios, que toman años incluso para poderlos desarrollar? Pues en El Salvador la discusión del Bitcoin como moneda de curso legal duró 45 minutos. 45 minutos, ni siquiera pasó a estudio de la comisión encargada de este tema, que en este caso es la Comisión de Economía o la Comisión de Hacienda. Entonces, ni siquiera se abordó, sino que fue directamente al Pleno, como ellos tienen mayoría, hablaron de que el Bitcoin era la mejor solución para los problemas económicos de todos los salvadoreños, dispusieron un fondo de casi 600 millones de dólares para que los salvadoreños utilizaran la famosa plataforma de Bitcoin que había creado el Estado, que era la Chivo Wallet, en donde le regalaban $30 a todos los salvadoreños que querían descargar esta Chivo Wallet.
Entonces, esa fue la política monetaria que hizo El Salvador con el Bitcoin y sobre todo el gobierno de Bukele con el Bitcoin. ¿Qué sucedió? Fue un fracaso completo. El Salvador perdió todos esos millones porque hemos visto cómo ha venido el desplome del Bitcoin tanto a nivel internacional y es algo que nosotros no tenemos información, no sabemos quién compra Bitcoin, no sabemos cómo se compra Bitcoin, no sabemos cuántos Bitcoins tiene El Salvador, no sabemos incluso cuántos recursos se han utilizado para poder comprar Bitcoin. Lo único que sí sabemos es que El Salvador compra Bitcoin cuando el presidente Bukele lo pone en Twitter. Entonces, la única manera que nosotros tenemos para comprobar de que El Salvador ha comprado Bitcoin o ha gastado recursos públicos en la compra de Bitcoin es cuando el presidente se le ocurre tuitear que va a comprar Bitcoins. De hecho, el gobierno de Nayib Bukele se jactaba de que con las ganancias del Bitcoin iban a construir 20 escuelas. Todavía nos seguimos esperando la construcción de esas 20 escuelas porque no han llegado. Sí, de hecho, no hay ni una tan sola obra o una infraestructura que este gobierno haya construido en estos 4 años y esa es la situación económica así a grandes rasgos que El Salvador está viviendo hoy por hoy, en donde estamos viendo, por ejemplo, hay 1.9 millones de salvadoreños que solo pueden acceder a un tiempo de comida, 1.9 millones. Y estamos hablando que en El Salvador, según el último censo, habrán alrededor de 6 millones de personas, 7 millones de personas y 1.9 solo acceden a un tiempo de comida. 15% de la población salvadoreña completa tiene inseguridad alimenticia. O sea, no pueden comer absolutamente nada. No tienen la capacidad monetaria para poder comprar sus alimentos. Entonces, esa es la situación que nosotros hoy por hoy estamos viviendo según las estadísticas que ha sacado el gobierno hasta ciertos puntos y las estadísticas de organizaciones internacionales que están involucradas en este tema. Definitivamente, algo que mencionabas muy bien sobre el tema migratorio y sobre la intención de llegar a Estados Unidos. En México siempre hemos tenido la idea de que somos exportadores de migrantes, por decirlo de alguna manera. Nuestros connacionales se van a Estados Unidos a cumplir el sueño americano. Pero lo cierto es que en los últimos años eso no es del todo cierto y han regresado más migrantes o hemos sido más receptores de migrantes, no solo de aquellos mexicanos que vuelven a nuestro país, sino también Claro. muchos centroamericanos, incluso gente de Sudamérica y del Caribe, que está viendo a México como el país de llegada. Nos estamos volviendo receptores de migrantes. Y creo que eso es muy importante tenerlo en mente por cómo va a ir afectando las relaciones entre los países de América Latina. Y parece ser que entonces en El Salvador hay un problema serio y sobre cómo el Bitcoin ha deteriorado la situación económica en El Salvador. Específicamente, si nos podías platicar un poco más sobre el tema de transparencia. Parece ser que entonces no hay que no hay transparencia alguna, no solo en lo económico, pero ningún ámbito, especialmente también en el tema de los migrantes, se ha dejado de contar, se han dejado de revisar en las fronteras. ¿Cómo está eso y qué información presenta el gobierno más allá del aparato de propaganda que Mira, impulsa el régimen? hoy por hoy está comprobado que este es el gobierno menos transparente en la historia de El Salvador. Es un gobierno que una política de transparencia no le conviene y que una política de rendición de cuentas no le gusta. A ellos no les gusta rendir cuentas de cómo gastan el dinero público. Al contrario de otros gobiernos. O sea, si nosotros vemos otros gobiernos, cada vez que van a realizar una obra, ellos publicitan cómo se realizó esta obra, el dinero que se gastó, la obra se ve. Y lo que sucede en El Salvador es que esta gente pide préstamos para realizar obras, las obras nunca llegan y el dinero nunca se vio. A esto sumado a que todas las instituciones que son gubernamentales y que están encargadas de transparentar los fondos o de investigar el uso de los fondos y de todos los recursos públicos están secuestradas por el oficialismo. De hecho, te pongo un ejemplo. La Asamblea Legislativa. El discurso de ellos durante la campaña de estos diputados cuando iban a entrar era que ya no iban a viajar, que se iban a quitar todos los privilegios, se iban a rebajar los salarios, se iban a quitar los vales de combustible, los vehículos asignados. Nada de eso hicieron. El primer día que entraron y asumieron como diputados,
se incrementaron los salarios, reservaron todo tipo de información que uno pueda solicitar. De hecho, ni siquiera yo como parlamentario puedo ir a solicitar información de a dónde han sido las misiones que han realizado los diputados de la bancada oficialista al exterior. No lo puedo solicitar porque hay una declaración de reserva total y tengo que esperar 7 años para que yo pueda saber en qué ha sido utilizado los fondos públicos de los salvadoreños o cuál fue la misión que ellos fueron a realizar al exterior. Tanto así es en la Asamblea Legislativa, es en todos los ministerios que hay en el gobierno, es también así dentro de materia de seguridad, porque hoy por hoy nosotros no podemos saber exactamente cuántas son las víctimas o el número de homicidios o cómo está, o cómo está la seguridad en el país, porque no podemos acceder a esa información. La única información que nosotros podemos acceder es la que pone o el presidente a través de un tuit o las instituciones como la Policía Nacional Civil, que están tomadas por el buquelismo, o la Fiscalía General de la República. Y lo único que conocemos es 300 días de homicidios, sin homicidios, perdón. Pero nosotros nos damos cuenta que han asesinado a un salvadoreño un día anterior, porque no lo están contando. ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasó, por ejemplo, con las fosas clandestinas que habían? Ya dejamos de tener información. De hecho, un médico forense que estaba participando en encontrar estas fosas clandestinas, lo destituyeron de su cargo, porque él empezó a publicar en redes sociales de una manera técnica y forense lo que estaba sucediendo, porque el gobierno incluso estaba prohibiéndole a los medios de comunicación que publicaran esto. De hecho, Estados Unidos sanciona y coloca en la lista Engel a la mitad del gabinete de gobierno y a varios de los diputados de este parlamento, incluso llegó al punto de suspenderle sus visas por estas mismas actitudes antidemocráticas en donde crearon leyes para procurar de que los medios de comunicación o que la prensa investigativa viniera y publicara estas situaciones que estaban pasando en el país, porque ellos crearon leyes que si publicaban los números de asesinatos o que se encontraban fosas clandestinas o que si publicaban algo relacionado con las pandillas o que si existía alguna tregua entre el gobierno y estos grupos criminales, era constitutivo de delito. Entonces, ¿qué sucedió? Empezó esa persecución directa hacia la libertad de prensa. Entonces, ya en El Salvador dejamos de tener información. Entonces, por esa razón, hoy por hoy tenemos la mayor cantidad de periodistas exiliados. César, antes de terminar, quería agradecer por todas las preguntas que nos están haciendo, nos han estado haciendo durante esta plática, y si tienen alguna otra, por favor, que la escriban. Pero sí me gustaría dejar en claro, te quería preguntar, ¿cómo ves tú, o cuál te gustaría tú que fuera el rol de la comunidad internacional en estos, frente a El Salvador? Claro, nos has dejado muy claro que Bukele no es un régimen de derecha, sino que pretende establecerse no solo ya de manera autoritaria, sino dictatorial en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser el rol de la oposición y además el rol de la comunidad internacional? ¿Qué es lo que te gustaría ver del resto del mundo en los próximos meses y en los próximos años frente a la situación que se está deteriorando en El Salvador? Mira, Santiago, yo siempre he dicho que la lucha por la libertad y la democracia no es de una nación en sí, sino que la lucha por la democracia y por los valores democráticos y por la libertad es una lucha de todos. Es por esa razón que estamos en este webinar, porque quieras o no, perseguimos principios y valores en común que nos hacen pues estar pendientes de toda la situación, no solo dentro de nuestros países, sino que también a nivel internacional. ¿Y cuál es la función de la comunidad internacional? Que lastimosamente nunca se ha hecho nada. Así tenemos 60 años donde hemos condenado a nuestros pobres hermanos cubanos y hemos visto cómo se han perdido generaciones y generaciones completas porque los hemos sometido a un régimen y la comunidad internacional no hizo nada. Tenemos más de una década de estar viendo cómo en Nicaragua se instauró una dictadura y nunca pudimos resolver nada. Tenemos el caso de Venezuela, en donde hay más de 2 décadas
¿sí?, de esa narcodictadura, y la comunidad internacional nunca pudo hacer nada. Yo creo que son momentos de ser valientes a la hora de denunciar este tipo de situaciones, y también hay que ser un poco inteligentes e informarnos sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Yo, gracias a Dios, siempre he dicho, tengo el placer, bueno, hoy tengo el placer de conocerte a ti y los que nos acompañan. Yo tengo el placer de conocer a los mejores mexicanos, ¿sí? Tanto Alice como Humberto, por ejemplo, que realizan una labor envidiable, una labor loable en la lucha por la democracia y por su país, no solo en México, sino que también quieren hacer esta lucha a nivel internacional. Y creo que eso es lo más importante, en donde todos nosotros podamos hacer este tipo de labor y hacer esas denuncias, pues, porque yo he visto también la situación que estaba pasando en México, por ejemplo, en el caso del INE. Yo que soy o estoy más involucrado en la parte electoral dentro de mi país, a mí me pareció una aberración completa y total, y una amenaza hacia la democracia. Y yo, a través de mis redes sociales y el alcance que tenía, pues replicaba lo que ponía Patria Unida, y también hacía el esfuerzo a través de las redes sociales, que son nuestra mejor herramienta para poder hacer estas denuncias a nivel internacional. Totalmente, César. Y creo que es nuestra misión y es la intención de lo que estamos haciendo aquí en los webinars internacionales. Mantenernos al tanto de lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en la región, lo que está pasando en el mundo. Y por eso te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y que nos hayas dado una visión del Salvador y lo que está pasando muy precisa, muchísimo más completa. Entonces también le agradezco a todo el mundo en la audiencia por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por interesarse en estos temas, y los invito a estar continuamente informándose, a seguirnos a Patria Unida en todas las redes sociales, y por supuesto a acompañarnos en los próximos webinars internacionales que vamos a estar haciendo mes con mes, para ir recorriendo todos los meses un país en América Latina y podernos enterar de lo que está pasando en el continente. Entonces, César, una vez más, muchísimas gracias por toda tu dedicación, por todos tus esfuerzos desde El Salvador. Aquí en México tienes en Patria Unida a un amigo, alguien que estará aquí del todo para seguir difundiendo la situación en El Salvador, y esperemos que hayan más interacciones como estas en el futuro. Entonces, César y toda la audiencia, muchísimas gracias y espero verlos la próxima vez. No, gracias a ti, Santiago, y a Patria Unida por la invitación, y a todos los jóvenes que nos acompañaron. Importante que se involucren en política y sigan adelante en esta lucha, que es la lucha de todos los demócratas y de todos los liberales. Definitivamente, un gusto. Síganos en redes sociales y nos veremos en el próximo webinar internacional. Saludos, César, y gracias a todos por conectarse. Nos vemos, gracias.